Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas y que estás en los cielos, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo tuyo, pero tú tuviste misericordia de nosotros y con tu gran amor y a través de Jesucristo, el castigo y juicio eterno que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Él, y con su sangre preciosa que derramó limpiaste nuestros pecados eternamente, y aún así no te acuerdas de nuestros pecados jamás. Nosotros sin ningún mérito, tú nos salvaste, Señor, toda esa gran gracia te lo agradecemos. Tú nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y Señor, te agradecemos también por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud. Sabemos también que en esta hora tú estás con nosotros y que miras a cada uno de los que están aquí sentados y con tu santa mano los sustentas y les das sus respectivas gracias y con tu poder los santificas, Señor. Y el resto de nuestras vidas como hijos tuyos, Señor, te pedimos de que nos ayudes a vivir sin tomar en vano las cosas que están aquí y que podamos llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste, Señor. Durante la semana pasada hemos llevado a cabo el seminario y muchas personas han recibido la salvación, pero no solo aquí, sino que en todos los países del mundo y en todos los países de este país. Señor, tú vas añadiendo cada vez más personas, toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, Señor, ahora hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos, que podamos vivir dignamente como hijos tuyos sin avergonzarte, Señor, te pedimos de que nos guardes y que nos protejas. En esta hora las palabras que tú nos quieres transmitir, tu voluntad y esa gran gracia que tú nos has dado ya, ¿cuál es? ¿Qué significado tiene? Y tu obra en medio de nosotros, ¿qué es? ¿Cuál es tu voluntad? El significado, Señor, te pedimos de que nos hagas comprender todas estas cosas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 내가 늘 바라던 참빛을 찾은 너 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 낭영된 행실을 끊고 머리털보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네 주 예수 내 맘에 오심 주
사망의 음침한 골짜기가 나가 맑은 빛 도련히 오고 저 멀리 하늘 문 환하게 보임도 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀 뜬내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 Vamos a buscar en la Biblia San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Del versículo 25. San Lucas capítulo 10, del versículo 25 hasta el 37 voy a leer yo. San Lucas, capítulo 10, de versículo 25 al 37 voy a leer yo. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí. Debido a este coronavirus, muchas personas, sus vidas, están pasando momentos difíciles y en nuestra iglesia tampoco podemos reunirnos libremente y no podemos predicar el Evangelio como queremos. Estamos teniendo este tipo de dificultades. Ahora mismo nos estamos estableciendo ya cada vez mejor, ¿no? Por lo que también agradezco por poder reunirnos. Mientras nos hemos reunido todos los días durante la semana pasada hemos estado aprendiendo la palabra y creo que muchos de ustedes han recibido la salvación, pero no solo las personas que están aquí, sino que muchas personas también han escuchado este seminario en plataformas online
y ahora como se puede transmitir en línea, en las casas sobre todo, que hayan podido escuchar el seminario en directo. Entonces, para eso pienso que están estas cosas, por lo que hay muchas más personas que escucharon en línea en casa y en diferentes lugares que los que asistieron aquí. Entonces, muchas personas han recibido la gracia de Dios y han recibido la salvación. Y pienso así, no solo aquí en la iglesia central de Seúl, sino que en todo el país se ha llevado a cabo los seminarios, y en todo el mundo. Ahora mismo estamos predicando el Evangelio a 76 países, donde ahora mismo se están estableciendo iglesias y están esforzándose evangélicamente, ¿no? Los cristianos, no hay que decepcionarse, sino que incluso en este momento tan difícil hay que continuamente, ¿no?, predicar este evangelio a las personas que no han recibido la salvación. Por lo que agradezco mucho también a estas personas. Ya sea que tengamos tiempo o no, siempre tenemos que evangelizar el evangelio, sea un momento difícil, sea un momento fácil. Nosotros no tenemos que corroborarnos con eso, sino que como ya nuestro propósito es predicar el evangelio, ya que Jesús vino aquí a este mundo a salvarnos, murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, a perdonar nuestros pecados eternamente, a resucitar, rompió la potestad de la muerte, para al fin y al cabo salvar nuestras almas, ¿no? Y como dice el Señor, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces también, y a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. El Señor vino aquí a este mundo para expiar todos nuestros pecados eternamente y cumplir la obra de la salvación al morir, ¿no? Entonces, como dice la palabra, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y también dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esta palabra, ¿no? ¿Qué significado tiene? Es que si predicamos el Evangelio a las personas que no han recibido la salvación, pues reciben la salvación, pero si no decimos nada, pues no podrán recibir la salvación, ¿no? Como está escrito en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De lo contrario, si no predicas el Evangelio, las personas no saben, entonces no pueden recibir la salvación. Por lo que la persona salva no tiene otra que predicar este Evangelio en el momento en el que llega el Espíritu Santo, ¿no? Como dice la palabra, que me seréis testigos de Jerusalén en todos los lugares del mundo. No solo los santos de las iglesias primitivas, sino en esta historia del Evangelio que ha sido ido predicando durante 2000 años. Nosotros sabemos incluso cuántas personas han muerto por predicar este Evangelio, ¿no? Arriesgando sus vidas, como está escrito en Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré todas las obras de Jehová. Entonces el Señor, ¿por qué nos ha dejado aquí a los salvos en vez de llevarnos directamente al cielo? ¿Para vivir como las personas del mundo, ganando un poco de dinero, para tener un poco de honra aquí en este mundo? No. Ahora nosotros, como personas salvas, en cualquier momento en el que muramos, iremos delante del Señor. En este mundo no hay nada bueno, no hay nada, ni siquiera se va a acercar a lo que hay en el cielo, ¿no? Pero nosotros, ¿por qué tenemos que vivir aquí en esta tierra un poco más? ¿Hay un propósito? ¿Hay otra explicación? No. Solo hay un motivo por el que vivimos aquí en este mundo, y nos ha dejado el Señor aquí sin llevarnos directamente al cielo, sino que no morir, sino que vivir para contar las obras de Jehová. Como está escrito en Salmos 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Es decir, este evangelio de salvación no solo fue dado a mí, sino ha sido dado a todas las personas del mundo. Pero si yo no predico este evangelio a las personas que no saben, ¿cómo van a recibir la salvación entonces? Incluso en estos tiempos difíciles no tenemos más remedio que predicar el evangelio. En el pasado incluso
Las personas que creían en Jesús eran asesinadas, y aún muriéndose también predicaban el Evangelio. Por eso nosotros lo que hemos visto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros, aunque escuchen o no escuchen las personas, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, por lo que en estos momentos difíciles es cuando más se está llevando a cabo en la predicación de este Evangelio, ¿no? Incluso en los momentos difíciles estoy agradecido. Cuán agradecido estoy de pensar que los cristianos realmente obedecen la palabra en su fe, oran por el Evangelio y participan conjuntamente en el Evangelio y también van a evangelizar. Y viendo estas cosas, no sé cuán agradecido estoy. Yo hoy en día, cuando escucho escucho sobre la certeza de la fe de nuestros cristianos salvos, por lo que estoy muy agradecido. Entonces, incluso en estos momentos difíciles, no solo aquí en Corea, sino en todos los países del mundo, se están extendiendo las buenas noticias de que el Evangelio continúa extendiéndose por todo el mundo y que muchas personas están recibiendo la salvación. Muchas personas han recibido la salvación en este seminario, y aquellos que hayan nacido de nuevo, para vivir dignamente como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas, debemos de orar juntos, tenemos que aprender la Biblia juntos y cooperar juntos para vivir dignamente como hijos de Dios el resto de nuestras vidas. Además, nosotros, debido a que hemos recibido la salvación, tenemos también la obra de compartir este Evangelio a los demás. Entonces, una vez que los cristianos reciben la salvación, ¿cuál es su vida cristiana? Antes iban y venían incondicionalmente a la iglesia, iban y escuchaban la palabra, cantaban a unos himnarios, rezaban, asistían a estos cultos, hacían un par de donaciones, ya piensan que ya han hecho su trabajo, pero ahora no es así. Ahora las personas que han sido nacidos de nuevas, nuestra alma, nuestro cuerpo, el Señor lo ha comprado con su sangre, y ahora el resto de nuestras vidas está ahora relacionado con Dios, y por lo que el Señor, como nos ayuda a vivir a su voluntad y a su gloria, para que podamos tener una vida en fe de verdad, no como la de antes, una vida formal, así sin más. Por lo que ahora nosotros debemos de aprender la palabra del Señor, la Biblia, paso a paso, y tenemos que salir al Señor con nuestros corazones, ¿no? Como dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros ya no nos queda mucho tiempo para predicar el Evangelio, por lo que todas las cosas que nosotros hemos leído, aprendido y comunicamos, nosotros tenemos que ponerlo en obra, y nosotros, si obedecemos la palabra de Dios, Dios nos promete la bendición también. Por lo que hoy las personas salvas, las cosas que deben de saber, las palabras que deben de saber, por lo que hemos leído esta palabra, porque es necesario para las personas que han nacido de nuevo. En San Lucas 10, 25, voy a leer yo otra vez. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí el intérprete de la ley, ¿no? El intérprete de la ley son personas que son como personas que estudian esta ley y la enseñan también, no son como profesores. Pero este intérprete de la ley fue hacia Jesús y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una persona que ha sido creada por imagen y semejanza de Dios, para dar amor de Dios, para dar la vida y para que obtenga la vida eterna y para llevarlo al cielo y vivir con él eternamente. Esa es la razón por la que Dios ha creado al hombre, y por ese propósito ha nacido el hombre. Han nacido las personas. Jesús vino a este mundo que a través de los pecados, los pecadores que iban a ser destruidos eternamente, para que esas personas tuviesen la vida eterna. Por esa razón vino aquí a este mundo el Señor. Por lo que, es decir, ahora se han encontrado una persona, uno en uno, ¿no? Una persona, un intérprete de la ley con Jesús. ¿Dónde está? Pero este intérprete de la ley ha venido con el problema de la vida eterna
pero esta persona ya en sí, su postura está mal, ¿no? Es decir, ya está mal en el ámbito de querer buscar la verdad. No, aquí hemos visto, ¿no? Que no ha venido aquí para recibir la vida eterna, sino que vino para probar a Jesús, ¿no? Los intérpretes de la ley en esa época, los fariseos, ellos también, escuchando las palabras de Jesús, se habrán sorprendido, pero debido a su hipocresía y su mentira, al confiar más en esas cosas, finalmente acabaron odiando a Jesús y al final lo acabaron asesinando, ¿no? En la cruz. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder probar a Jesús y poder hacerle caer o matarlo? Siempre tenían ese pensamiento, ¿no? Estas personas. Por lo que aquí está escrito, y se levantó y dijo para probarle. No solo el diablo prueba a Jesús, sino estos religiosos, estos intérpretes de la ley, fariseos. Vamos a ver qué contesta Jesús. Venga, vamos a probarle. ¿Cómo una persona puede examinar o probar a Dios? Para probar a Dios, como está escrito en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué tienen que examinar? Tienen que examinarse a sí mismos. Una persona creyente, si yo realmente tengo fe, si yo realmente recibí la salvación, tengo que examinarse a sí mismo, ¿no? Como hablamos ayer, está la fe muerta, la fe rota, la fe vana, la fe abandonada. Pero hay muchas fees que al fin y al cabo no puedes ir al cielo. Entonces, yo creo. Pero necesito saber si esta fe es realmente aceptada por Dios o es algo artificial, algo que no sea verdad, ¿no? Estas flores que hay aquí son de verdad, ¿no? Pero yo sé que son de verdad o no. Porque ahora mismo estoy aquí al lado y los veo, pero si las ves de lejos parece que son, pueden ser que parezcan de verdad o pueden ser que parezcan de mentira. Es decir, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden parecer, pero al fin y al cabo no. Pero las flores artificiales, ¿no?, al fin y al cabo, si tú no les das agua, pues no lo van a necesitar porque son artificiales, pero las flores de verdad sí que necesitan fe. Esto lo que quiero decir es que hay fe verdadera y hay fe falsa. Por lo que si solo bautizas, aprendes, diácono, les das mucho dinero a alguien que no tenga dinero, elogiar, eso son cosas artificiales al fin y al cabo. Eso es un cristiano falso. ¿Por qué? Porque no ha recibido la salvación al fin y al cabo. No saben cuántas personas hacen estas cosas porque creen que esto es la verdad. ¿Saben cuántas iglesias hay así? Dicen, madre mía, qué iglesia más grande, qué bonita, ¿no? Pero realmente la iglesia no es lo que es fuera, lo exterior, ¿no? Como está escrito, ¿no? En las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, ¿no? La iglesia de Numba y la iglesia que está en su casa, Arquipo y la iglesia que está en su casa. Es decir, hay otros que están, o en el mar, es decir, al fin y al cabo, ¿qué es la iglesia? La comunión de las personas salvas, el cuerpo de Cristo. Pero hay muchas personas que no saben esto. Las personas piensan de que se reúnen, cantan en un lugar. Ellos piensan que son así, pero eso es una iglesia falsa, al fin y al cabo. Por lo que la fe que yo tengo, la fe que yo creo, si realmente es una fe verdadera o es una fe que rechaza a Dios, nosotros que hemos vivido aquí realmente duramente y creemos que hemos recibido la salvación, pero cuando vamos hacia el Señor y el Señor me dice, apartaos de mí, malditos, yo no os conozco, y nos manda al infierno, entonces ¿qué haría? Y seguramente hay muchas personas así, que piensan que van a ir al cielo y que van a estar en las puertas del cielo, pero van a lo más profundo del infierno. Hay muchas personas así, por lo que tengo que asegurarme si mi fe realmente es verdadera, si yo realmente he nacido de nuevo. Por lo que examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en medio de la fe. Imagínense de que tenemos un examen médico y de repente ven que hay una bacteria mala que ha entrado en mí
y lo comprueban, ¿no? Examinan directamente. Entonces, si me dice que yo estoy enfermo, no puedo ignorar esto, hay que curarlo antes posible, ¿no? Porque al fin y al cabo puedes morir. Primero es lo que tienes que resolver, por lo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es si la fe que tengo yo en Dios es la fe verdadera de Dios o es una fe simplemente de personas. En Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, personas que parecen que van a ir al cielo, que piensan que van a ir al cielo, pero van al infierno. Por lo que hay que examinarse a sí mismo, ¿no? Como lo que o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Es decir, tiene que saber decir que yo soy salvo de verdad, sí. Porque como dice la palabra, el que no esté el Espíritu, es decir, más vosotros que no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, como dice así la palabra, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos si estamos de verdad en la fe. ¿Cómo podemos examinarnos? A una persona famosa tengo que preguntarle, oye, ¿soy un verdadero creyente o no? Pero porque la fe es por medio del oír, ¿no? Por lo que si dice la Biblia que se nace de nuevo, hay que nacer de nuevo a través del Espíritu Santo y de la palabra. Tenemos que saber, ¿no? Porque que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad, ¿no? Si tú le dices a una persona, ¿crees en Jesús? Y este diácono dice, sí. ¿Estás salvo? Sí. ¿Cuándo recibiste la salvación? Desde el día que creí. ¿Y cuándo creíste? Desde el día que empecé la iglesia. Entonces, ¿no? Entonces dice, oye, pero ¿por qué me preguntas así? Por favor, pregúntame más despacio. ¿Ustedes creen que esto es verdadero ante Dios? Tú puedes gastar dinero falso te la pueden colar, ¿no? En dinero falso, en dinero real, pero a Dios no. Tienen que examinarse a sí mismo, tienen que probarse a sí mismo, juzgando a los demás. Ahora, de todos modos, este intérprete de la ley aprovechó la oportunidad más importante para probar a Jesús y examinó a Jesús y otra cosa más. Como vino con el problema de la vida eterna, entonces él seguramente tenía como un mal entendimiento de la vida eterna, porque dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, no? Porque en Mateo 19:16 está escrito, ¿no? Entonces, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Seguimos en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, ¿quién ha ido al cielo cumpliendo la ley? Pero hasta ahora, muy duro y duramente. No así creer sin más, sino creyendo muy duramente. No creen en Jesús, pero duramente. Y trabajan duro, ¿no? En la gramática coreana, creer es difícil al principio, bueno, y no encaja realmente gramaticalmente. Creas o no, eso no, al fin y al cabo, ¿no? Decir que creer así sin más, no, sino que creer en Jesús, creer muy bien, y creen que el mérito también es un propio mérito y al fin y al cabo pues creen que así van al cielo, pero así no es. Si vemos en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, por lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay personas que van al infierno después de pecar libremente en el mundo, pero hay muchas personas que van a la iglesia y tratan de creer bien y se esfuerzan por vivir bien, pero al fin y al cabo acaban en el infierno. De todos modos, estas dos personas están básicamente equivocadas, ¿no?
Aquí podemos ver, al fin y al cabo, quién es realmente el verdadero buscador de la verdad, ¿no? Si vemos en Lucas 10:26, vamos a seguir, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y como es un intérprete de la ley, es decir, tiene que ser un doctor en la ley, así por decir, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este intérprete de la ley, ¿no? Como buen intérprete de la ley, dijo, pues mira. Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha tomado los 10 mandamientos y lo ha dividido en dos, ¿no? Los mandamientos a Dios es amar a Dios con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Sí. Es correcto, ¿no? Y luego, sobre las personas, y a tu prójimo como a ti mismo. A los padres, familia, mujer, sus primos, su amigo de al lado, o personas que no tengan nada que ver con él, son personas que se consideran el prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estas personas van a asesinar a sus padres, van a cometer adulterio, van a robar o van a mentir. No. Aquellos que aman a Dios con todo el corazón, con todo su corazón y con toda su alma, como no ven a Dios, ese amor va a aparecer a través de las personas, ¿no? Esta persona ya aprobó a Dios con dijo dos cosas ya resumidas, ¿no? En el 28 respondió Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Digo, oye, tú eres un buen intérprete de la ley. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Que por saber no vas a tener la vida eterna, por enseñarlo no vas a tener la vida eterna. Hazlo, haz esto y vivirás. Sí, guardar la ley significa que no tiene pecado. Si es inocente, entonces ¿por qué va al infierno? Si lo haces, si cumples la ley, vas a tener la vida eterna, pero ¿quién? ¿Quién va a cumplir la ley? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está escrito así en Romanos 3:20, ¿no? Y también si vemos en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, no desecho la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué murió Jesús al fin y al cabo? Entonces no habría necesidad, si por la ley se justifica al fin y al cabo, ¿no? No habría necesidad de que Jesús viniese a este mundo para morir. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, no hay nadie que haya recibido la vida eterna justificados por la ley. Entonces hay personas que piensan que haciendo cosas así, haciendo cosas buenas, puedes tener la vida eterna. Entonces, bien has respondido, haz esto y vivirás, dijo Jesús a esta persona. Digo, venga, inténtalo. Que quiera hacerlo ya es soberbia. Una persona que ha nacido de pecador de primeras y con su corazón que está depravado con toda su mente y amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, ¿quién hay? Al fin y al cabo lo único que quieren es aprovecharse de Dios, utilizar a Dios. Este pecador depravado tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Es decir, si yo tengo hambre, pero esa persona también tiene hambre, pues tengo que darle de comer, compartir mi comida. Si no tiene ropa, pues le doy mi ropa. Es decir, eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy en día, las personas de hoy, ¿qué hacen? ¿Hacen eso? No. Quieren utilizar a esas personas, incluso lo matan para robar. Entonces, ¿qué dice? Como dice la palabra, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vida tenemos que amar a Dios, pero no podemos. Y amar al prójimo como nosotros mismos, tampoco.
Es decir, tenemos que testificar nosotros mismos de que no podemos. Entonces, por esa razón, Jesús murió en la cruz. Entonces Jesús nos dice a nosotros, por esa razón yo he muerto por ti en la cruz, para perdonar tus pecados eternamente. Pero este intérprete de la ley, y como Jesús le dije, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, pero él queriendo justificarse, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pero si vemos en el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para justificarse a sí mismo, ¿no? Digo, sí, yo puedo, para justificarse, ¿no? Yo soy intérprete de la ley, yo obviamente voy a cumplir esta ley. Pero ¿quién es mi prójimo? Entonces yo amaré a este prójimo como a mí mismo. Y esto, ¿qué tan falso es? ¿Qué gran soberbia es? A los ojos de Dios, un pecador miserable, que ha nacido como pecador y que su corazón es lo más corrupto y lo más falso que hay aquí en este mundo, y que va a amar a Dios con todo su corazón y con toda su vida, que va a amar a su prójimo como a sí mismo, para justificarse a sí mismo, al fin y al cabo, dicen, sí, yo puedo. ¿Quién es mi prójimo? Sí, lo voy a amar, yo puedo. Esto es orgullo y falsedad. Esto es realmente lamentable a los ojos del Señor. Que se quiera justificar a sí mismo, al fin y al cabo, eso es soberbia. Por eso, si vemos en San Lucas 18, el fariseo, ¿no? Decía que hacía diezmos, que ayudaba a las personas pobres, pero más esta persona diciendo, ni aún como este publicano, ¿no? Pero al fin y al cabo ha hecho buenas cosas, pero no es una persona justa. Tienes que pensar que eres pecador para recibir al cabo la salvación, pero este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano, ¿cuánto dinero ha robado a las personas por impuestos? Es decir, al fin y al cabo, esta persona era merecedor de entrar en lo más bajo del infierno, pero ¿qué dijo? Dios, sé propicio a mí, pecador. Si es propicio Dios, si tiene piedad el Señor, es salvación, y si no, entonces no hay esperanza. Es decir, aquí podemos ver que el fariseo fue justificándose por sí mismo, pero este publicano fue pidiendo misericordia a Dios, piedad, ¿no? Adán, cuando desobedeció la palabra de Dios y estuvo desnudo, se hizo su ropa con hojas de higuera, y cuando Dios lo llamó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Entonces, ¿qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y por esa razón Dios mató a un animal y le vistió con la piel del animal, como dice la palabra. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si en ese momento Adán hubiera dicho, he hecho estas ropas para cubrirme, eso al fin y al cabo hubiera sido orgullo ante Dios, pero él se arrepintió, ¿no? Y este publicano, al fin y al cabo, este publicano, como se arrepintió y se humilló a sí mismo, al fin y al cabo Dios lo enalteció, ¿no? Y Dios justificó al fin y al cabo a ese publicano. Pero miren a este intérprete de la ley que se quiere justificar a sí mismo y diciendo, yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Entonces Jesús explicó, ¿no? Yo tengo que romper este orgullo de esta persona. Por eso Jesús, en el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Hermanos, aquí
Esto es una palabra muy importante, pero muchas personas lo malinterpretan o lo malentienden, ¿no? Algunas personas dicen, tú, intérprete de la ley, tú. Conócete a ti mismo. Comprende el tema. ¿Eres tú de verdad un intérprete de la ley? ¿Has amado a Dios con todo tu corazón y con toda tu vida y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Tú sabes quién eres tú mismo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿No? No puede ni levantarse, no puede hacer nada. Si nadie lo ayuda, se muere. Pero, ¿qué significa esto realmente? Jerusalén es como pueblo de Dios y Jericó como el pueblo del pecado, ¿no? Desde Adán, todas las personas del mundo le han dado la espalda a Dios. Es decir, por este pecado las personas están cayendo, ¿no? De hecho, hay una roca en el camino que baja de Jerusalén a Jericó. Hay rocas, ¿no? Y entonces hay ladrones que se esconden en la sombra y empiezan a saquear a los peregrinos, a las personas que viajan y se lo llevan todo. Según algunos registros, hemos visto que un inglés pasó por esta zona y se encontró con un ladrón y lo asesinaron. Y sucedieron realmente estas cosas en los días de Jesús. Y Jesús está explicando la verdad con lo que realmente tú puedes saber, ¿no? Está bajando de Jerusalén a Jericó, que hay aproximadamente unos 37 kilómetros, dicen. Y en esta ciudad de Jericó está justo antes de llegar al Mar Muerto, ¿no? Un fondo marino unos 250 metros más bajo que el mar Mediterráneo. Entonces, está bajando, ¿no? El Mar Muerto es un símbolo del infierno, ¿no? Está bajando, está cayendo, está bajando. Y los ladrones, ¿no? Se encontraron con el ladrón y le robaron todo, la ropa y estaba dejándole medio muerto, como dice la palabra. ¿Por qué dice esta palabra? Porque todas las personas aquí en este mundo, este ladrón, al fin y al cabo, interpreta al diablo, ¿no? Es decir, las personas depravadas por el pecado están, al fin y al cabo, controladas por el diablo. Y el diablo los saquea directamente. Si vemos en Isaías 1:6, desde que la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, como dice así la palabra. Ellos dicen que los israelitas son pueblo de Dios, pero sus almas son miserables, ¿no? A ver, este intérprete de la ley. Todo el mundo se está muriendo. Y si lo dejas, es decir, esta persona que estaba bajando de Jerusalén a Jericó está muriendo. Si alguien te ayuda, si tú solo no puedes hacer nada. Si alguien te ayuda, puedes vivir, pero si no te ayudan, mueres al fin y al cabo, sin más. El Señor está hablando de un alma miserable, de un hombre caído que ha dejado a Dios. Pero sin embargo, este hombre que se encontró con el ladrón y le dice, oye, ¿quién es mi prójimo? Yo que puede amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿con eso puede salvar? Tiene que encontrar a un prójimo que le pueda ayudar o un prójimo que lo pueda salvar. Tiene que encontrar un prójimo que pueda salvarlo. Si se está muriendo, ¿quién es mi prójimo? Sí, yo puedo. ¿Dónde está ese tipo de ilusiones, ¿no? De malentendidos. ¿Qué haría una persona no salva? Lucas, ustedes saben cómo enseña la gente de este capítulo 10. Olvidan las cosas importantes que hay aquí en esta palabra. Y que todas las personas en este mundo que se han reunido con ladrones son buenos samaritanos. ¿Qué?
¿Cuándo puede una persona que no ha recibido la salvación salvar a otra alma que se está muriendo? ¿Pueden los ciegos guiar a los otros ciegos? Una persona que se está muriendo ahogada, ¿y va a salvar a otra persona que está muriendo? No, ¿por qué? Si tiene que salvarse a sí mismo primero, ¿no? Salvar a la otra persona predicando el evangelio lo tiene que hacer una persona que ha recibido la salvación primeramente. Pero olvidan la información importante que hay en el medio y piensan que esta Biblia, que la misma persona que lo lee, pues se piensa que es un buen samaritano y el otro es un ladrón. Ustedes, pero olviden, cuando tú te encuentras con un ladrón, la policía lo resuelve, ¿no? Este intérprete de la ley que dice, ¿quién es mi prójimo? Sí. Tienes que buscar el prójimo que te pueda salvar. Hombre orgulloso. Pero en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, ¿quién es? El sacerdote es una persona que sirve a Dios en el templo de Jerusalén y hace sacrificios a Dios por los israelitas, ¿no? Hace la obra más santa entre todos los israelitas, al fin y al cabo. Y este sacerdote es una persona con una posición especial. Pero esta persona, no sé por qué estaba bajando de Jerusalén a Jericó, ¿no? Subir a Jerusalén y ofrecer sacrificios. Y no sé si en Jericó tenía su propia casa. Jericó era la ciudad maldita, ¿no? Si vemos en el libro de Josué, los israelitas destrozaron toda la ciudad de Jericó, ¿no? Y por otra parte, el que reconstruye el castillo, la ciudad de Jericó, el que quiera hacer esto, que morirá desde toda su descendencia, al fin y al cabo, ¿no? Está maldito, pero estaba bajando esta ciudad maldita. Hay sacerdotes de hoy en día, ¿no? Los pastores santos, ¿no? Que hasta su forma de andar es incluso diferente, ¿no? Parece diferente, ¿no? Simplemente ya coger la Biblia ya da ese carisma, ¿no? Y dice Jesús, dijo, hasta la voz es diferente, ¿no? Y cuando era diácono, doy gracias al Padre Celestial Santo y Misericordioso, y cuando se convierte en pastor, dice, Dios Padre, gracias, Celestial y gracias. Parece que tiene un poquito de vibración, ¿no? De que añade este tipo de voz, ¿no? Madre mía, es realmente algo descuidado. Pero este ladrón viendo, entonces esta persona que había caído, ¿no? Viendo de lejos, ¿no? Ya ha visto, ¡ay, madre mía, un sacerdote! ¿Quién me va a salvar si no eres tú, sacerdote? Pero vio este sacerdote de cerca, madre mía, está derramando mucha sangre, parece que va a morir. ¡Ay! Y se va, pasó de largo. ¿Y cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué quiere decir esto? El sacerdote, pero un sacerdote que está bajando de Jerusalén a Jericó, ¿cómo va a salvar un alma? ¿Cómo va a salvar una persona? ¿Ustedes creen que los santos religiosos pueden salvar las almas? Cuando vemos estas cosas, ¿no? Que dice que el Espíritu Santo esté sobre ti. Tú has recibido la bendición del Espíritu Santo, ¿no? Viendo estas cosas te sorprendes. Y mientras ora diciendo, por favor, que seas bendecido con el Espíritu Santo. Y digo, ¿qué? ¿Que puedes salvar un alma? ¿Que esa persona puede darte el Espíritu Santo? Y después de pasar de largo, ¿no? Al principio se puede sentir mal, pero cuando ya pasa de largo ya se le olvida, ya ni le importa. ¿Que has recibido la bendición?
¿Sí? ¿Dónde está esa bendición? Se ha ido, ya se fue. Han pasado muchas personas buenas, personas famosas, pero todos pasan de largo. Yo antes de recibir la salvación me he encontrado con muchas personas así, de que me dicen, sí, estás bendecido, pero esas personas directamente ya han pasado. Entonces, esta persona que fue atacado por este ladrón, y vemos también este sacerdote, es decir, esta persona que fue atacada por los ladrones, realmente era un judío, ¿no? Porque estaba bajando de Jerusalén a Jericó, pero si vemos en el versículo 32, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Un levita, ¿no? Un levita que hace dentro de las 12 tribus de Israel, que no hacen solo una cosa, que sirven al templo, solo ellos, cuán diligentemente, incluso desde la distancia, ¿no? No es como si fuese un sacerdote, el sacerdote camina suavemente, pero este levita pues parece ser que camina de una forma más rápida, ¿no? Habrá pensado este levita, ese sacerdote ha andado de manera santa, ¿no? Y los levitas también, que son personas que trabajan muy duramente, ¿no? Entonces, viendo este levita, este judío que se estaba muriendo, ¿no? Viéndolo, viéndolo, ¿qué habrán dicho? Oigo, madre mía, parece ser que ha encontrado un ladrón. Hoy se está muriendo, bueno, y se va. Y pasó de largo. ¿Qué significa esto realmente? Hay algunas personas que trabajan duramente, ¿no? Rezan mucho, solo sirve, se esfuerza. Así sí mismo es un levita, pero por haber trabajado duramente, ¿eso te ha salvado? ¿Lo salvó? Se ha convertido a sí mismo un levita, pero esa persona puede salvarse a sí mismo, puede salvar su alma. No, eso pasó. Entonces, ¿qué ahora? Que parece que se va a morir, ¿no? Ha pasado el sacerdote y pasa de largo, y pasa el levita y también pasa de largo. Entonces, ¿quién lo va a salvar? Pero en el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose, yendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es una persona, ahora es un samaritano, ¿no? Si vemos en San Juan 4, cuando Jesús fue a Samaria, estaba cansado, estaba hambriento, estaba sediento, ¿no? Y a la mujer samaritana le dijo que le diese agua. Y este samaritano dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Porque los samaritanos, ¿quiénes son? Es una mezcla de gentiles y de judíos. Es decir, los judíos lo toman como si fuesen perros, ¿no? Y los samaritanos piensan con los judíos como son rivales, ¿no? Entonces, como acabamos de ver, ¿cómo puedes tú tener sed, que tú eres judío y pedirme agua? ¿Yo quieres que te dé yo agua? No te voy a dar. Pero si vemos en San Juan 8, los judíos viendo a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es decir, los judíos no le decían a Jesús como samaritano, ¿no? Es decir, como que lo rechazaban y que tenían un demonio incluso. Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Es decir, están deshonrando a Jesús. Pero este samaritano pasó y viendo a esta persona que se estaba muriendo, se llenó de misericordia, lleno de misericordia, ¿no? Esta persona que fue despojada por los ladrones,
Estaba viendo ya de lejos y venía un samaritano. Y el que se estaba muriendo era judío. Ha pasado el levita, ha pasado el sacerdote, pero esta persona pensaba que el samaritano lo iba a salvar y habrá dicho, ¡ay, madre mía, ya es la muerte!, ¿no? Saben los samaritanos, ¿no?, de que es judío, ¿no? Digo, habrá pensado, va a pensar este samaritano, ¡ay, este judío que nos toman como perros! ¡Qué bien te ha pasado así! Pero se acercó y fue movido a misericordia. ¿Tiene alguna condición moverse en misericordia? Aquí, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque Dios dice que la palabra que sea así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor tuvo misericordia con nosotros, por eso nos salvó. Por tener misericordia, ¿qué condición hay? Los judíos que toman en broma a los samaritanos. Jesús se convirtió en el Salvador suyos, ¿no? Se acercó, ¿no? Se acercó echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón. Aceite y vino, ¿no? Es aceite de oliva. Y este aceite de oliva es bueno para el cuerpo. Y el vino, en ese momento, bebían el vino de manera como habitual. No era un vino así con mucho alcohol, pero este aceite y vino a veces venía bien para tratamientos de emergencia. Cuando tienes alguna herida, el vino tiene contenido de alcohol, desinfecta. Y el aceite de oliva suaviza la herida. Aceite y vino virtió en las heridas, ¿no? Y entonces, ¿con qué lo vendó? ¿Con vendas? ¿Llevaba vendas? No, seguramente fue con ropa suya propia, ¿no? Y poniéndole su cabalgura lo ató, ¿no? También y cuidó de él. Cubrió sus heridas. ¿Qué significa esto? Nosotros que estamos siendo asesinados y apaleados por el diablo y estamos muriendo en este momento, pero si nos dejamos así, iremos al infierno. Pero el Señor, que es rico en misericordia y tuvo complacencia para nosotros, y por esa razón nos salvó. ¿Qué significa aceite y el vino? La noche antes de la muerte de Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed a ellos, todos, porque esto es mi sangre, nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sigamos en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El perdón de los pecados se logra cuando muere una persona sin pecado. Este cordero, si vemos en 1 Pedro 1 del 18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El perdón de nuestros pecados es a través de la preciosa sangre de Cristo. Si vemos en Hebreos 9:12, solo con su preciosa sangre ha perdonado nuestros pecados eternamente. Aunque todas las personas del mundo derramen su sangre, no se puede comparar ni con una gota de la sangre de Cristo. Esa preciosa sangre de Cristo, ese Cordero de Dios, derramó toda su sangre para llevarse todos nuestros pecados. Ese vino hace referencia a la sangre de Jesús, y el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Si vemos en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Jesús, que murió en la cruz y nos ha perdonado eternamente. Y este Espíritu Santo, cuando viene, lo testifica. ¿Cómo? A través de las personas salvas. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando viene el Espíritu Santo,
Y vosotros os convertiréis mis testigos desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra, ¿no? Para, al fin y al cabo, predicar y evangelizar, transmitir la obra que hizo Jesús aquí en este mundo, ¿no? Por lo que aceite y vino, Espíritu Santo y sangre. Jesús es mi Salvador, que he nacido en la sangre y Espíritu Santo. Por eso, al fin y al cabo, recibe la salvación a través de la sangre y del Espíritu Santo, a través del aceite y del vino, ¿no? ¿Y por qué, aún así que saben de que Jesús ha perdonado sus pecados, pero por qué no pueden creerlo? Si el Espíritu Santo no funciona, ¿cómo puede recibir la salvación, no? Hay personas, ¿no?, que lo saben concienciadamente, ¿no?, y no tienen ningún cambio, lo saben decir, pero ¿por qué no reciben la salvación? ¿Por qué no está el Espíritu Santo, no? Cuando viene el Espíritu Santo, se cree en la sangre. Esa sangre es la gran evidencia en mi corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros creer de que el Espíritu Santo ha hecho creernos que la sangre de Jesús ha perdonado nuestros pecados para siempre, eso es la salvación. No es porque nosotros seamos listos, sino que esto ha sido todo revelado a través del Espíritu Santo, por lo que echándole aceites y vino y poniéndolo en su cabalgura, ¿no? Como estamos viendo aquí, esta persona que nosotros, al fin y al cabo, solo puede salvar a través de la sangre y del Espíritu Santo. Y no solo lo dejó así este samaritano, sino que lo llevó a su cabalgura, ¿no? Seguramente había sido una asna. Los samaritanos no eran un pueblo que tenía mucho dinero. Cuando viajaban seguramente iban a través de un asno o burro, ¿no? Antes, antiguamente, el precio de los burros o de los asnos era muy barato, ¿no? Entonces seguramente lo llevó en su asna y poniéndolo en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y este buen samaritano es la apariencia de Jesús al fin y al cabo, ¿no? Estos pecadores depravadores que están yendo a la destrucción a través de la muerte de Jesucristo, ha envuelto todas nuestras heridas de los pecados con su preciosa sangre, el que aquí lleva a la cabalgura, ¿no? Y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es el mesón? Un mesón no es un lugar en el que se bebe alcohol, ¿eh? Un mesón es como un paradero para los peregrinos, ¿no? Para los que viajan. Ahora no sé si existirán en estos sitios. Hay paraderos, ¿no? Un paradero de mujer. No es... Es que en coreano lo que él ha dicho se puede decir como paradero que solo pueden ir mujeres, pero no lo que no significa eso. Es un paradero para viajadores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Estuvo cuidando toda la noche de él, viendo sus heridas, y otro día, en el versículo 35, y otro día a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El mesón, o sea, donde hemos recibido la salvación y donde nos confían, ¿no? Esta persona ya no tiene problemas con la vida ahora, ¿verdad? Ahora está bien, ¿no? No se va a morir. Pero esta persona, su herida es demasiado profunda. Entonces, tiene que ser tratado por un tiempo. Y entonces, le dice al mesonero, ¿no? Este mesón, ¿qué es? Ha recibido la salvación, pero su pecado es muy profundo, tiene aún antigua personalidad del pecado.
no tiene ese poder para poder vivir obedeciendo la palabra de Dios, es decir, por sí mismo, ¿no? Y por lo que necesita tratamiento por un tiempo. Entonces este samaritano le pidió muy desesperadamente a este mesonero. ¿Qué es el mesón? Es la iglesia. Después de recibir la salvación, ¿dónde nos confía Dios? En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de santos salvos que están unidos por el Espíritu Santo. El Señor nos deja allí dentro, ¿no? Porque solo no puedes tener una vida en fe, incluso hemos recibido la salvación. No es posible que cambiemos nuestras mentes y nuestras vidas así nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Dios continúa tratándonos, pero ¿dónde? Dentro de la iglesia. A medida que aprendemos la palabra en la iglesia, nuestros corazones cambian, nuestras vidas cambian, nuestros corazones y nuestras vidas se limpian todos los días, así como está escrito en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé cuando nace tiene que beber de la leche de la madre, ¿no? Y tiene que ir creciendo. Desead como niños renacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Ahora, después de recibir la salvación, tiene que seguir escuchando la palabra de Dios. Al igual que los brazos de la madre cuida a un hijo, ¿no? Para que crezca bien. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Está dentro de la multitud de los santos, ¿no? Si vemos en 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La leche espiritual, ¿de dónde viene? La leche de la madre viene de la mama de la madre, ¿no? Eso es el amor. No es que por sus propias fuerzas pueda comprender la Biblia. El amor de Dios en la multitud de los santos de salvados no crece y se va dando cuenta de la palabra de Dios y va creciendo poco a poco más, ¿no? Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios permanece en nosotros, ¿no? Porque se perfecciona en nosotros. Nada más nacer un niño, ¿no? Nace y dice, gracias por parirme, me voy a ganar dinero. Entonces la familia va a decir, oh, mi bebé va a ganar dinero nada más nacer. ¿Qué va a pensar? ¿Van a aplaudir? No, van a decir, madre mía, parece que está endemoniado. Tiene que crecer en los brazos de su madre, tiene que ser amado, tiene que ser cuidado por su familia. Y después de crecer, pues ya tendrá tiempo para llevar a cabo las cosas que le pidan los padres, obedecer a sus padres, hacer todo tipo de diligencias, Hay un proceso guardado en nuestra mente y nuestra vida cambia. En otras palabras, crecemos, la vieja personalidad se va derrumbando gradualmente y el carácter de Cristo va naciendo en nosotros cada vez más. Por eso si vemos en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Las madres trabajan duro para dar a luz a su crío y criarlo. Es por eso que mientras estás dentro de la iglesia vas a crecer, te fortaleces con la gracia, palabra, y el amor de Dios. La imagen de Cristo se va formando gradualmente. Esto es muy importante. Entonces, cuando recibimos la salvación, nosotros lo que tenemos que saber es qué es la iglesia. Hay personas que dicen que han recibido la salvación, pero no saben qué es la iglesia. Piensan que él solo puede escuchar la palabra él solo, leer la palabra él solo. Pero ¿cómo va a poder hacerlo solo? Una vez que recibe la salvación, ya no soy solo, sino es multitud, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez que has recibido la salvación, tú estás dentro de esa multitud como miembro de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y tienes que crecer allí. Si no puedes crecer allí y desechas la iglesia, en ese momento ya hay que ver si realmente ha recibido la salvación. Y si ha recibido la salvación y quiere hacer su vida propia, no va a poder hacer nada al fin y al cabo, por sí solo. Por eso, el dueño del mesón, ¿quién es?
¿Quién es? ¿El pastor? No, es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Jesús se fue, lo dejó todo en manos del Espíritu, y dentro del Espíritu Santo, y dentro de la iglesia está el Espíritu Santo, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 1, de 8 a 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si es Dios el que te ayuda. ¿Y dónde te ayuda Dios? Dentro de la iglesia. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. ¿Comunión qué es? Conjunto, ¿no? Solo ¿qué vas a hacer? Una vez que tú naces, creces dentro de esta comunidad del padre, la madre, la hermana, el hermano, el tío, la familia de la tía. Al fin y al cabo, creces dentro de la iglesia, comunión, ¿no? En la escuela, pues comunión con tus compañeros. Si vas al trabajo, pues comunión con con los empleados. Pero en el mundo no puedes vivir solo, pero una vez que recibes la salvación, la comunión es con Dios y con nuestro Señor Jesucristo y con las personas salvas, ¿no? ¿Y dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo estoy dentro de esa multitud. Si yo no sé esto, yo no puedo llevar a cabo mi vida en fe. No puede. ¿Y quién es el dueño de este mesón? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace darnos cuenta de recibir la gracia de Dios y recibir la salvación y continuar realizando la palabra de Dios después de recibir la salvación, para que así en esta manera nuestros corazones cambien, nuestras vidas cambien, difundir el Evangelio para que podamos crecer como hijos de Dios y vivir para Dios, ¿no? Entonces este samaritano, ¿no?, les da 2 denarios, ¿no? Si calculamos un denario, es el costo de vida promedio de una persona para vivir aproximadamente unos 12 o 15 días, ¿no? Y entonces 2 denarios puede vivir durante bastantes días, ¿no? Y seguramente este samaritano habrá dado todo ese su dinero para cuidar a este judío. Y diciéndole, ¿no?, al mesonero, ¿no?, le dijo: cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te pagaré. ¿No? ¿Cuántos eran 2 denarios? Si vemos en San Juan 1:14, si vamos en San Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si vemos en el 17, que está escrito: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Gracia, verdad y salvación. Incluso si hemos sido salvos, nos perdona con gracia, nos santifica con verdad y nos renueva cada día. Por lo que el Espíritu Santo, que está dentro de la iglesia, ¿no?, sana a las personas que reciben la salvación a través de la gracia. Y el Señor nos sana fuertemente, ¿no? Nos va sanando, nos va tratando. Esto lo tenemos que saber bien. Hasta que venga el Señor, nosotros tenemos que seguir siendo tratados, ¿lo saben? Una vez que reciben la salvación, van cambiando, pero no se cambian por completo. Se cambia de forma gradualmente, pero no por completo. Si vemos en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo, a cada persona, ¿no?, para que sean perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, ¿cómo podemos convertirnos tan perfectos como Dios? Pero el objetivo, nuestro propósito es llegar a ser santo como Dios y perfecto como Dios. Hay que parecerse gradualmente al Señor. ¿No tiene que ser así? Si recibes la salvación, tienes que cambiar gradualmente.
Y entonces cuando venga... entonces, si vemos en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor regrese, nuestra carne, nuestro cuerpo se volverá glorioso como el Señor, si vemos en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso aquí dice, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Con estos 2 denarios parece ser que va a faltar, ¿no? Entonces, si tienes que gastar de más, yo te pagaré el resto, ¿no? Lo que has gastado. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo que nos renueva cada día. Pero en esta tierra no estamos completamente. ¿Cuándo? Cuando viene el Señor. Nosotros nos perfeccionamos al completo, ¿no? Entonces, nos convertimos en la redención de este cuerpo. Y cuando el Señor viene, este cuerpo se vuelve como el Señor. Nuestros... gloria y santo, ¿no? Y por esa razón el Señor va a volver. Y este samaritano que dice, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, este judío que se encontró con el ladrón, que parece que se iba a morir, pero fue salvado. Y hasta que pagó estos 2 denarios, y que le pidió este samaritano a este mesonero que lo cuidase, y si tiene que pagar más, pues paga, ¿no? No tienes que preocuparte, y ya no tienes que preocuparte más. ¿Por qué? Si tiene que gastar más. ¿Por qué? Porque este samaritano dice que cuando regrese va a pagar el resto, ¿no? Lo que haya gastado de más. Entonces, ¿cómo puede pagar este judío la gran gracia que ha tenido este samaritano con él? Y vuelva este samaritano que ha estado cuidando de este judío, ¿no? ¿Cómo lo querrá ver? De una manera perfecta, ¿no? De una manera que esté sano completamente, sin heridas, sino que con un aspecto saludable, y encontrarse con esa persona. El samaritano va a querer esto. Entonces este judío, este judío, ¿qué tiene que hacer? Es esperar hasta que venga este samaritano, ¿no? Que va a venir el samaritano que ha sido el que ha salvado su vida. El Señor que nos ha salvado a nosotros. Nosotros estamos esperando al Señor que venga, ¿no? Tiene que esperar, ¿no? Y tiene que escaparse del mesón diciendo, madre mía, ya estoy harto de vivir aquí. No, tienen que estar pegados y ligados a la iglesia. Nosotros no solo hemos recibido la salvación, sino que el Señor obra a través de la iglesia, y que obra a través de nosotros dentro de la iglesia. No saben ustedes cuán bendición más grande es. El Espíritu Santo nos sigue enseñando la palabra, cambiando nuestros corazones continuamente en nuestras vidas, ayudándonos a ser dignos como hijos de Dios, ayudándonos también a predicar el Evangelio. El día está demasiado cerca de que venga el Señor para vernos, ¿no? Nosotros nos faltan muchas cosas, pero el Señor nos va a perfeccionar en el momento en el que venga. Por eso si vemos en 1 Juan 3, cuando viene el Señor, dice que pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como es Él mismo, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros, las personas que tengan la esperanza de encontrarse de nuevo con el Señor, tienen que vivir una vida limpia, ¿no? Tienen que encontrarse al Señor de manera limpia. El momento en el que el Señor venga, para que encontremos al Señor felizmente, cuando vuelva el samaritano y ver
y encontrarse el judío con ese samaritano de una forma miserable, ¿tiene que ser así? No. Esa persona, ese samaritano que ha salvado a ese judío, que esos miserables heridas ya ha desaparecido, han sido curados con una forma saludable, tendrá que verlo de manera feliz, ¿no? Ahora nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor. Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero que hay algo que es muy importante, ¿no? Un hecho muy importante. Si vemos en el versículo 36 y 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este intérprete de la ley, no, le pregunta, ¿quién es? ¿Quién pues de estos tres? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, al fin y al cabo Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y Jesús, ¿no? Dice, tú eres el que te encuentras con los ladrones y el buen samaritano es Jesús, ¿no? Soy yo, quiere decir así, al fin y al cabo. Pero las personas piensan al revés. Las personas en sí piensan que en sí es el buen samaritano y el resto de personas son las personas que han sido atacadas por este ladrón. Y esto hay que entenderlo bien. Nosotros que éramos pecadores, que estábamos yendo a lo más profundo del infierno por la misericordia del Señor, que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, nosotros también tenemos que tener misericordia con otras personas como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Al igual que el Señor ha salvado nuestra alma, nosotros tenemos que salir para salvar a las almas también que están perdidas. Ve y haz tú lo mismo. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vemos en San Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si vemos en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús murió en la cruz para salvar a los que se están muriendo en el pecado. Y como el Señor ha salvado a nosotros que estábamos muertos, nosotros ahora que somos salvos tenemos que salvar también a los que se están muriendo en el pecado, ¿no? Como en el 2 Corintios 6:1, ¿no? Así pues vosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mi Padre trabaja, el Señor trabaja, el Espíritu Santo trabaja y nosotros también tenemos que trabajar. El Espíritu Santo predica el Evangelio a los que no han recibido la salvación para que puedan recibir la salvación. Pero ¿va a hacer así el Espíritu Santo? No, en el aire así sin más, no, a través de nosotros. Por lo que a través de las personas que han recibido la salvación primeramente, al igual que el Señor tuvo misericordia de mí para salvarme, nosotros tenemos que tener esa misma misericordia con otras personas. No significa esta palabra, una persona que no ha recibido la salvación puede salvar a otra persona que se ha encontrado con un ladrón. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es el Señor, el que ha venido para salvarme. Tú también tienes que ir a salvar a esas almas que están perdidas, ¿no? Si vemos en Salmos 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Yo tengo que contar a las personas lo que ha hecho el Señor conmigo, que ha salvado mi alma. Como el Señor ha tenido piedad de mí, yo también tengo que tener piedad de las personas. Así como el Señor incluso murió en la cruz para salvarnos, nosotros tenemos que morir también para salvar a otras almas. Por eso, si vemos el apóstol Pablo, pero no de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ustedes saben lo que han hecho las personas hasta ahora que han transmitido el Evangelio para que llegue a nuestras manos. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, para que un niño nazca. La madre. Dolores de parto, ¿no? En los viejos tiempos hay bastantes personas que murieron por ese dolor de parto, ¿no?
es un dolor despreciativo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, para compartir el evangelio con los demás, también tenemos que saber sufrir. Así perdiendo el tiempo, que el esfuerzo y el dinero lo escatiman mucho, pero para predicar el evangelio, para escuchar la palabra de Dios, ya no tienen ningún interés. Eso es el propósito de vida. Viviré sin morir, proclamé no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Por lo que ve y haz tú lo mismo, al igual que el Señor nos ha salvado a nosotros tenemos que predicar este evangelio a otras almas. Como el samaritano que salvó a este judío que se encontró con los ladrones. Nosotros, al igual que el Señor está siempre con nosotros, ¿no? Que está obrando a través de nosotros. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en Juan 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Al igual que el Señor ha resucitado a los muertos, no ha salvado a los muertos, el Señor está entre nosotros, como si el ciego abriera los ojos, como si hubiera limpiado. Y el Señor que está dentro de nosotros, ¿no? Y a través del Espíritu Santo lo hace, ¿no? Qué tan asombroso es esto, ¿no? Esos pecadores que están siendo destruidos por el pecado, ¿quién va a hacer esa obra de predicar el evangelio a esas personas? El pastor que no ha nacido de nuevo, aunque lo haga 100 veces, no puede salvar esas almas, pero nosotros sí. Y nosotros y tenemos esta gran, increíble cosa que podemos hacer, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Si vemos en Proverbios 24:11-12, libre a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeras ciertamente no supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Cuando un pecador se está dirigiendo al infierno, lo miras y te das la vuelta y lo rechazas. Yo, aunque evangelice o no sé si va y pasa de largo, ¿van a hacer eso? ¿Van a hacer eso? Aunque no escuchen o escuchen, el Señor dice que prediquen. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen? Es decir, significa que tenemos que salvar a las personas como el Salvador me ha salvado a mí, como el Señor me ha salvado a mí. Nosotros tenemos el Evangelio que puede salvar a las almas. El Espíritu Santo está con nosotros. Tienen que pensar, hay muchas personas que están corriendo hacia el infierno. Que este virus es un problema. Pero si están corriendo todas las personas con el virus del pecado hacia el infierno, nosotros tenemos el poder de salvarlos. Aún no hay medicina que pueda curar el virus del corona, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra de la vida, asidos de la palabra de vida. Entonces el apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús oró por aquellos que lo señalaban, se burlaban y lo maldecían. Jesús oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final del capítulo 7 de Hechos, Esteban es el diácono. Él predicó el evangelio de Dios a los judíos. Y los judíos, mordiéndose sus dientes, corrían con piedras, ¿no? Y empezaron a lanzar, lo apedrearon a Esteban. Se rompió la cabeza, los huesos rotos, la carne rota, la sangre ya toda derramada. Y en ese momento ustedes saben que rezó Esteban. Señor, paga a este enemigo. No, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió.
Cuando Jesús murió en la cruz, oró, dijo lo mismo que Esteban. ¿Cómo podría Esteban hacer esta oración? Porque Jesús estaba dentro de Esteban. Y el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos. Tenemos que tener piedad de las personas que están pereciendo. Tenemos que salvar a las personas que se están muriendo. Nosotros no debemos de olvidar que nosotros estamos vivos para predicar este evangelio. Por eso en este capítulo 10, por el poder de Satanás, dijimos que éramos el miserable, ¿no? Que estábamos en estado de muerte a causa del pecado. Ese somos como este judío, ¿no? Sin embargo, Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y el Espíritu Santo vino para darnos cuenta de eso. He nacido de nuevo a través de la sangre y el Espíritu Santo, ¿no? Como dice la alabanza. Y llevar al mesón, ¿qué es? Es la iglesia, hasta que el momento en el que venga a pagar el resto, ¿no? Como hemos visto, es permanecer en la iglesia hasta que el Señor venga. Es decir, no deben de abandonar la iglesia, ¿vale? Dentro de la iglesia hay personas que no han recibido la salvación, y seguro que hayan personas que digan que han recibido la salvación, pero no han recibido la salvación, pero no pueden no venir a la iglesia por decir, ay, no quiero ver a esa persona. No, dentro de la iglesia está Dios y está el Espíritu Santo. Por hacer algo mal una persona, ¿el Espíritu Santo se va a ir? No. Si la obra de la salvación aún sigue creciendo, es porque el Espíritu Santo está en medio de esa iglesia. Por lo que primero, la salvación del alma, la salvación del corazón y de la vida, es decir, va cambiando la vida, ¿no? Y nuestro cuerpo se convertirá cuando venga el Señor como el suyo, un cuerpo glorioso. Sería la tercera etapa de salvación, ¿no? Todo esto está escrito en este Lucas capítulo 10. Yo, viendo esta palabra, yo me di cuenta de esto y no sé cómo pude agradecer al Señor. ¿Cómo puedo hablar de esto? Cuando salí de la palabra de ayer, ¿no? Había un libro que decía 3 etapas de la salvación y todas las personas se lo llevaron. Y como no se puede dar por este virus, coronavirus no se puede ir repartiendo, ¿no? Entonces lo dejaron así en montones para que se lo llevasen la gente y todas las personas se han llevado. El título de la palabra de hoy es el prójimo del pecador, ¿no? Y me gustaría que en el otro folleto pone el vecino el prójimo verdadero. Por favor, léela de nuevo. Y la tercera etapa de la salvación de las almas, la salvación de la vida, donde se salvan nuestros corazones y nuestras vidas, y luego la transformación, ¿no? Hasta que el Señor venga. Nosotros tenemos que estar y permanecer dentro de la iglesia, porque la venida del Señor está cada vez más cerca, por lo que tenemos que prepararnos para encontrarnos con el Señor. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestro corazón depravado, nosotros que bebíamos como si fuese agua del pecado y con nuestras iniquidades y nuestras maldades que fuimos enemigos tuyos, nosotros cuando no te conocíamos, tú tuviste misericordia de nosotros. Y a través de Jesucristo, el juicio que deberíamos haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y con su preciosa sangre que derramó ha limpiado nuestros pecados eternamente, y a través del Espíritu Santo nos hiciste entender tu gracia y nos has tomado como hijos tuyos. Y ahora el resto de nuestras vidas, hacernos permanecer dentro de la iglesia, que en el Espíritu Santo nos renueva cada día y la esperanza de esperarte, Señor, hasta su segunda venida. Te lo agradecemos.
las personas que han recibido la salvación, las personas nuevas que han recibido la salvación en todos los lugares del mundo, Señor. Te pedimos de que los renueves cada vez más con tu palabra y con el Espíritu Santo, y que con tu palabra cada vez los renueves más y más, cada día más, para que cuando se presenten delante de ti hayan vivido como hijos dignos, sin avergonzantes, Señor. Y todas esas almas que aún quedan, que no han recibido la salvación, Señor, te pedimos de que a través del Espíritu Santo, a través de tu poder del Espíritu Santo, que podamos predicar este Evangelio a esas personas que aún no han recibido la salvación, y que se pueda llevar a cabo esta gran misión de la predicación del Evangelio. Señor, ayúdanos. También estamos en medio de grandes dificultades debido a esta pandemia, y por lo que, Señor, te pedimos de que nos ayudes para que se pueda llevar a cabo este retiro de verano y que pueda acabar esta pandemia lo antes posible, Señor. Y que nos uses, Señor, a cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.